del inicio, del comienzo, de cómo debemos vivir nosotros los hijos, los noágidas o los hijos del Creador, los hijos de Noé. Antes, al culminar la primera parte, yo les decía que les iba a explicar por qué muchas personas, o miles de personas, millones de personas, no conocen, no viven como hijos del Creador, como hijos de Noé. Y es por el mero desconocimiento total que tienen con respecto a lo que el Eterno estableció. Al mundo entero le han enseñado el acercarse al Creador a través de religiones, a través de intermediarios. Se han inventado miles de fórmulas, maneras, qué sé yo, algunas idolátricas, otras panteístas, que buscar como la armonía y el poder acercarse al Creador. Y la verdad es que Él dejó establecido la manera, la forma estable, como, válgame la redundancia, la forma de establecer esa relación con Él, con el Creador. Al pueblo de Israel le entregó las dos Torah, la Torah oral y la Torah escrita. O sea, no solamente la norma, el mandato, ¿sí?, sino también la forma y la manera de cómo hacerlo. Por eso muchas veces cuando tú y yo vamos a leer la Torah, encontramos ahí la norma, cierto que sí, pero la forma no. De hecho, es como si usted llegase al manual divino, que es la Torah. Siempre entienda esto, ahí están los encabezados y una pequeña parte de lo que debemos hacer o de cómo debemos hacerlo, pero en síntesis, la forma total, la manera como adecuada de cómo debemos desarrollar todos estos temas que el Eterno establece para nuestra obediencia y para nuestra vida, debemos entonces aprendérsela a ellos, al pueblo de Israel. Permitir que sea un rabino, permitir que sean ellos quienes nos enseñen, ¿sí? Porque a ellos, según las Sagradas Escrituras, fue a quien los puso como la luz del mundo. Al pueblo de Israel, ¿sí ven? No a nadie más. Los otros se han adjudicado ser hijos espirituales, ser el pueblo espiritual, ser la iglesia de no sé qué. Se han adjudicado ellos mismos, se han dado títulos, pero lejos de la realidad. Si eso no está escrito, no existe. No existe. Entonces la importancia precisamente de que busquemos siempre la Torah, y que compremos esa que viene del hebreo al español, para que la podamos leer, entender, aprender y obedecer por encima de, ¿sí? Así nos cueste la vida. Y es por eso entonces que millones y millones de personas no tienen la conciencia de que son hijos del Padre Eterno, del Creador del cielo y del universo, y que a su vez también venimos de la descendencia de Noé, y por eso podemos ser llamados Benei Noas o Noágidas, como quiera. ¿Sí ve? No tiene valor, o sea, no tiene problema y que nos llamemos así, pero al menos que tengamos esa identidad de que somos hijos del Altísimo, ¿sí? Y que como hijos del Altísimo debemos conocer, aprender y obedecer las 7 leyes que el Eterno estableció para nuestras vidas. Punto, se acabó, no es más. Entonces, la importancia de eso, y por eso veníamos aprendiendo acerca de lo que es la Lashon Hara, que es hablar desobligadamente, ¿sí?, de otra persona. Y también veníamos hablando acerca del Regilú, que es acerca del chisme, ¿se acuerdan? Eso lo estuvimos viendo en la primera en la primera parte. Esta es la segunda parte. Sean bienvenidos. Espero que ahora sí hayan traído algo que tomar, o unas galletitas o algo así, para que tengamos otro rato bien placentero, bien sabroso. Mucha gente se pregunta: ahora que yo salí de esas comunidades religiosas, ahora que salí de la idolatría, porque es que en medio de eso se vive toda la idolatría,
forma directa, indirecta, taimada, o bueno, qué sé yo. Y ahora que venimos al monoteísmo, ¿cómo debo seguir mi vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿O cómo debo conducirme? Primero, entonces, debe arrepentirse de haber estado tantos años en la idolatría, en la arrogancia, en la mentira, en la manipulación, y pedir perdón por eso. Luego, entonces, ya después de haber reconocido eso ante el Padre, dile que le dé sabiduría para obedecer los 7 mandatos, las normas que Él establece, y empezar a obedecerlas. Ya después de esto, sabe que allí es donde se practica la ética en todos los niveles, y donde tenemos que hacer ajustes de toda índole, donde no quepa la menor duda que tú eres un hijo del Altísimo, y que gracias a lo que el Eterno enseñó a Noé, usted está aprendiendo y está obedeciendo a vivir todas estas cosas, ¿sí ve? Entonces, esto es para que lo tenga en cuenta, y vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Hemos colocado algunos temas acá que son bastante relevantes, que son también controversiales, y todo eso pues no es la excepción, y cada día vamos a aprender más, ¿sí? En este mundo maravilloso que el Eterno nos ha establecido, sin necesidad que pertenezcas a ninguna religión, a ninguna comunidad religiosa, a ninguna denominación, a nada, solamente al Altísimo. ¿Estamos bien? Muy bien. Así que no se angustie, piense nomás que el Eterno Supremo, grande, sublime, es indivisible, es incorpóreo, es único, no hay nadie más. La unicidad de Él debe estar por encima de todo, y como tal, Él mismo te da la salvación, te restaura, te bendice y todo, sin ningún otro terrenal, ¿sí?, carnal, que tenga que interceder por ti o para alguna cosa. No, en nada, todo eso es irrelevante ya. Muy bien, entonces decimos, vamos a continuar aprendiendo acerca de esto. En esta segunda parte vamos a hablar acerca, estuvimos hablando los pilares del mundo, ¿sí?, que era la justicia, que era la paz, ¿se acuerda? La paz, la justicia y la verdad. Ahora vamos a hablar, conozcamos las 7 leyes universales ya un poco más a fondo, ¿cierto? Porque cada día lo vamos a ampliar más. Uno dice, bueno, pero son 7 mandamientos y ya, cierto, pero de ahí se desprende porque es ética, moral, en todo, la moral en todo, ¿sí? En el pensar, en el hablar, en el vivir, en el trabajar, en relaciones interpersonales, relaciones con nuestros hijos. Ahí tenemos que cambiar todo. Entonces conozcamos las 7 leyes universales. Primero dice no hacer idolatría. Ese es el primero de los mandamientos, e implica no adorar a cualquier tipo de creación, ya sea material o espiritual, con vida o inanimado, terrenal o celestial, ¿cierto? Recuerde lo que dice Éxodo capítulo 7, Éxodo 20, versículo 1. Sí, 1, ¿qué dice, cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos ni los honrarás. Dioses ajenos. Cuando dioses ajenos se está refiriendo a un hijo de Él, un primo de Él, dioses ajenos a Él, solo Él. Ahí, desde ahí mismo está hablando de la unicidad de Él, ¿sí? Entonces, esta prohibición de hacer idolatría también se refiere a realizar cualquier tipo de devoción, quemar incienso, verter vino de libación u ofrecer sacrificio a un ídolo o sacrificio humano. Si Él mismo estableció desde la antigüedad que no hicieran sacrificios humanos, ¿cómo una persona iba a hacer un sacrificio humano por todos y que por los pecados de todos? Eso no lo creímos, sino los que estábamos ciegos y los que desconocíamos totalmente lo que dice la Torá, ¿verdad? Entonces, por supuesto que también está completamente prohibido rezar a un ídolo o practicar cualquier rito especial religioso establecido para la adoración de ¿cierto?
Todo esto usted lo encuentra en el libro de conocimiento de leyes de idolatría 2.1, 3.1 al 6. Ahora, ¿qué sucede con los intermediarios? Está prohibido tener un intermediario o agente entre uno mismo y el verdadero creador universal. Esta prohibición también incluye servir a ídolos que supuestamente son parte de él. El verdadero creador del universo, bendito sea él, un Dios que no solo supone una entidad singular en lugar de dos o más, sino que es unidad y que está más allá de la comprensión. Hashem mismo, su esencia y sus conocimientos son absolutamente uno en todos los aspectos, en todos los planos, en él únicamente, no en nadie más. Asimismo, Hashem es el único que todo lo sabe, a diferencia de nosotros, el bendito sea. Conoce sus creaciones por el conocimiento externo a nosotros mismos. Hashem conoce a todos por causa de sí mismo, por lo tanto, porque él mismo sabe, él conoce todo y la existencia de todo depende totalmente de él. El libro del conocimiento y leyes de los fundamentos de la Torah, usted encuentra esto en el capítulo 2, 13, 15. Hashem, al no tener cuerpo y contar con poder ilimitado, no ocupa espacio en cualquier forma. El espacio no se aplica a él. Él llena todas las creaciones con su fuerza y poder. Tal como Hashem está más allá del concepto del espacio, también él está fuera del tiempo. Espacio y tiempo son creaciones. Recuerde, espacio y tiempo son creaciones, no menos que la materia y energía. Sin embargo, él claramente interactúa entre el ambiente del tiempo y del espacio. Eso lo puede hacer solamente Hashem, el poderoso, el sublime. ¿Sí? Con efecto, consta expresamente en la Torá y en los profetas que Dios no es un cuerpo, pues está escrito, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sí? Esto lo encuentra en Josué 2:11. Cuando nos enteramos de eso, perdimos el valor y a ningún hombre le queda el aliento a causa de ustedes, porque Hashem, el Dios de ustedes, es el único Dios arriba en el Chamaín, o sea, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y un cuerpo no podría estar en dos lugares al mismo tiempo. Y está escrito, pues no habéis visto ninguna imagen. Dice Deuteronomio 4:15 al 16. Por su propio bien, pues tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Hashem su Dios les habló desde el fuego, ¿sí? En Jober, ¿sí? De no actuar, o sea, en el monte, de no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida a semejanza de cualquier figura en forma de hombre o de mujer. Y si él fuera cuerpo, sería semejante a los demás cuerpos. Leyes de los fundamentos de la Torá, capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, vemos en la Tanaj muchas veces que Hashem ha conocido su presencia divina a través de fenómenos físicos para que el hombre pueda entenderlo. Siguiendo este mismo patrón, también podemos ver en la Torá cómo hace referencia a ciertos tipos de acciones humanas. Ejemplo, cuando habla bajo sus pies. Shemot, o sea, Éxodo 20:10 dice: y vieron a Dios de Israel bajo sus pies, había una semejanza, un pavimento de zafiro, como el mismo cielo en pureza. ¿Sí? Pero es un decir, no quiere decir qué tal. Escrito por los dedos de Dios. Cuando hablamos de escritos por los dedos de Dios, que encontramos en Éxodo 31:18, dice: cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, le dio a Moisés las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, la mano de Hashem. ¿Sí? También lo encontramos en Deuteronomio 2:15, cuando dice: verdaderamente la mano de Hashem los golpeó para desarraigarlos del campamento hasta el último hombre. Esto fue escrito en estos términos para que el hombre pudiera entender. De lo contrario, sería muy difícil de lograrlo.
las leyes fundamentales de la Torá, en el capítulo 1, versículo 9 lo dice. En conclusión, no se le puede aplicar ningún atributo a Hashem que implique aumento de su esencia, y todas estas expresiones debían ser entendidas como metáforas de que se valían para anunciar al entendimiento humano la noción de la existencia de Dios. Lo encuentra allí en Guías de Perplejos o Descarriados, en el capítulo 41. Muy bien. Un no judío, o sea, tú y yo, es culpable de idolatría para cada tipo de adoración extranjera en cualquier tribunal judío, y lo consideraría digno de la pena capital de la muerte. Sin embargo, un gentil no es culpable para un tipo de culto en la cual dicha idolatría no es castigada con pena capital por un tribunal judío. Sin embargo, a pesar de que un no judío no será ejecutado por estas formas de culto, le está prohibido participar en todos ellos, cualquier culto. Ejemplo: besar al ídolo, abrazarlo, lavarlo, limpiarlo y actos similares de afecto y reverencia. Esto lo encuentra en las leyes de los Reyes 9:2. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos tener ningún tipo de ídolos ni nada de esto, ¿sí? No podemos participar en nada que nos inviten a este tipo de cosas, ¿sí? Porque esto no es agradable delante del Eterno. Eso no le agrada al Eterno, ¿sí? Entonces, llegamos cuando hablan que a Jesús, que se reunió el Sanedrín y que entonces se confabularon allí y que lo tuvieron que llevar allá cuando lo apresaron, y que habló con este. Vea, en el tiempo, en esa época, para el tiempo en que antes de nuestra era, ¿sí? O ya al inicio de nuestra era, que hablan de Jesús, en ese tiempo el Sanedrín, en esa época, no se podía reunir. ¿Por qué? Porque como estaba la fiesta de los panes sin levadura, ellos tenían que empezar la preparación. Se preparaba también, si la gente iba a ofrecer el cordero de Pascua, entonces tenían que llevarlo antes antes en la preparación, y para que el sacerdote diera el visto bueno y lo señalara, ¿cierto? O sea, para que quedara como constancia que esa persona iba a participar de la Pascua, iba a hacer la cena de la Pascua, ¿verdad? Y entonces, como tal, están en todos esos preparatorios, están en todas estas cosas, ¿sí? Porque empezaba la fiesta de los panes sin levadura ese mismo, el 15, y entonces tenían empezaba la cena con panes sin levadura, que son 7 días. Están en todo esto, y se empezaba siempre de acuerdo con un preámbulo, como el Eterno lo había establecido. Están en todas estas cosas, o sea, no hay tiempo, no hay manera alguna para que hubieran dicho que a Jesús lo llevaron ante el Sanedrín y ante Caifás y ante Anás y que tal cosa, y que ellos decidieron la muerte de él y que tal cosa. Eso no tiene fundamento. No hay manera alguna. Por eso es bueno conocer un poco, al menos un poco. Yo conozco apenas un poco de ese tiempo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a los anaqueles de ese tiempo, y realmente no hay forma alguna de que haya podido ser así como dicen ellos que fue hecho, ¿sí? Ha ocurrido otra cosa muy diferente, que de eso vamos a estar hablando luego, porque no es tema hoy. Hoy estamos en el tema del comienzo, ¿verdad? Entonces, otra forma que puede llevar a la idolatría, porque estamos hablando de las 7 leyes del primer mandamiento, que tenemos que guardar nosotros, los que iniciamos, los noágidas, o los hijos del Creador a través de Noé, o los hijos de Noé, ¿sí? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Entonces, otra forma dice que de la idolatría, otra forma que puede llevar a la idolatría es la creación de una nueva religión. Está totalmente prohibido para los no judíos como tú y como yo, sin importar la intención de llegar a ser otra religión. El crear una religión lleva consigo crear doctrinas y falsos rituales que por lo general llevan la forma inevitable a la idolatría.
Inclusive, si esta nueva religión se basa en el estudio de las 7 leyes universales, el noágida, como tú y como yo, debe siempre sostener que la base y guía de la forma de vida y de acciones de todos los seres humanos están en la Torá, porque la Torá es la base de todo, ¿verdad? Entonces, también se transgrede esta ley de la idolatría al enojarse, ya que cuando una persona se enoja estaría actuando como si además de él, bendito es, existiera alguien más. Sí, Dios libre, Dios nos libre, ya que está escrito: sabrás hoy y confirmarás hoy que el Eterno es el único Dios en el cielo y en la tierra. No hay ningún otro. Dice Deuteronomio 4:39. Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Hachén es tu Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay ningún otro. Esto es así porque se puede creer que la persona que nos agrede, o el incidente que ocurrió, Dios libre de esto, fue provocado por alguien más que no era Dios. Entonces le damos poder a alguien, agua a algo, y es controlado por ese algo y no por el santo bendito. Entonces, cuando tú te enojas, tú permites que otro controle la situación, una situación que todo está controlada por el Creador, ¿sí? Que se sale ya de las manos o del control del Creador cuando tú te enojas. No podemos hacerlo, ¿sí? ¿Estamos aprendiendo ahora sí? Otra forma de transgredir el mandamiento de la idolatría es a través de depositar nuestra confianza de que seremos salvados de la situación en la que estamos por un medio, el cual puede ser una persona, como un hijo, la esposa, un amigo, sea terrenal o que ya esté entre los muertos, un profesionista, uno mismo, etc. O puede ser por el dinero, pues está escrito: así dice el Eterno, maldito sea el hombre que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, cuyo corazón se aparta del Eterno. Esto lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 3. Ya hablamos del primer mandamiento, de los 7 que el Eterno nos manda, ¿verdad? Ampliamos un poquito ahí a grosso modo. Segundo, no blasfemar, es el segundo mandamiento. Y no profanaréis la santidad de mi nombre, dice en Vallicra, o sea, en Levítico 23:32. No deben profanar mi santo nombre para que yo sea santificado en medio del pueblo de Israel. Yo, Hashem, que lo santifico. Todo el que blasfeme en el nombre del Eterno será condenado a muerte, dice allí mismo en Levítico 24:16. Así además dice 24:16 de Levítico: si además pronuncia el nombre de Hashem, se le dará muerte. Toda la comunidad lo apedreará, extranjero o ciudadano. Si ha pronunciado así el nombre, se le dará muerte, dice Levítico 24:16. Por eso usted ha visto que estamos aprendiendo a siempre decirle o Hashem, que significa el nombre, ¿sí? O el poderoso. Algunos le llaman también Elohim, que significa Dios de dioses, ¿sí? Con el fin de no pronunciar el santo nombre de él, para no caer en este pecado. Idolatría es siempre blasfemia y blasfemia es siempre idolatría. El opuesto a ambos términos es santificar el nombre del único santo creador. Ya hablamos de la idolatría, estamos hablando de la blasfemia, ¿verdad? La guía del perplejo o descarriados, que es un libro, en el capítulo 61 dice que los nombres del Creador que se hallan en las Escrituras son derivados de sus acciones, salvo el tetragramatrón, que está compuesto por las letras hebreas de la Yod, Hei, Van, Hei. También trae el Pirkei Rabin Elías capítulo 3, quien afirma que todos los apelativos que se utilizan como los nombres de Dios vinieron a existir después de la creación del mundo. ¿Sí? Ok. El idioma de los Benei Noa, o sea, de los hijos de Noé, depende de su origen, la prohibición de no maldecir al Creador, el sustentador de toda la existencia. Incluye cualquiera de los nombres que él se refiere. Esto lo encontramos en Leyes de la Idolatría, capítulo 9, versículo 3.
Por lo tanto, no tiene por qué ser solo los santos nombres hebreos, sino que también incluirá maldecir el nombre de Dios, ¿sí? O Alá. Cuando sucede esto, la intención cuenta ya que hacia el nombre del Creador va dirigida esta profanación y por lo que debe ser tomada en consideración. Esto significa que la sentencia de uno que maldice a los hombres de los nombres extranjeros de Hashem, su condena dependerá si lo hizo en intención. Por lo tanto, el crimen capital de maldecir es solo cuando la intención es hacia el único, hacia el invisible, indiscutido creador y rey de toda la existencia, Hashem. Por lo tanto, si uno maldice el nombre de Dios sin la intención de hacerlo al verdadero y único creador, sino que lo hace hacia las falsas deidades, esto no sería merecedor de castigo. Aquí lo importante es determinar la intención. Otra forma de transgredir esta ley, sí, que es la blasfemia, ¿cierto?, es a través de la crítica negativa a las personas u otras creaciones del santo bendito es. Es dado que al hacer esto se estaría diciendo que el bendito creador no hizo su creación perfecta. Esto es, segundo, ya vamos en la idolatría, ya hicimos lo que es la blasfemia. Hablemos de lo que es el tercero, no asesinar. Porque he de requerir la sangre de vuestras almas, de toda bestia la requeriré. He de reclamarla de manos de cualquier animal y de manos de hombre. O sea, aún a los animales que matan a un hombre, aún a ellos le reclama la sangre de esa persona, ¿sí? En Bereshit, ¿sí? O sea, en Génesis 9, 5, 6 dice: de la sangre de vida de ustedes yo pediré cuentas, se las pediré a toda bestia. Al hombre también le pediré cuentas por la vida humana, o sea, el que mata al otro. A cada hombre por la de su prójimo. Versículo 6. A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre la derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Muy tenaz, ¿cierto? Muy tenaz. La prohibición de no asesinar implica asesinar intencionalmente. Eso lo encuentra en las leyes de los Reyes 10.1. Dice: cualquier persona o incluso abortar un feto en el útero de su madre, esto es matar. Esto está en Leyes de los Reyes 9.4. Si la vida de la madre está en serio peligro de muerte, se debe consultar a una autoridad rabínica local, ¿sí? Buscar guía, buscar que le den luz, que le muestren qué debe hacer si es que está realmente en peligro la madre. De otra manera, es asesinato. Todos los grados de asesinato están incluidos en esta prohibición, incluso indirecta, como por ejemplo colocar la víctima frente a un león, o una serpiente venenosa, o cualquier otro tipo de peligro inminente, ¿sí? Todo esto lo encuentra en Leyes de los Reyes 9.4. Matar un enemigo para salvar su propia vida no está incluida en esta prohibición. Sin embargo, uno debe ser ejecutado. Si asesinó al perseguidor en el caso que se podría haber salvado, pues de herirlo en una de sus extremidades. O sea, es mejor, si el caso, usted ve que su vida corre peligro, más bien hiera al otro, o sea, imposibilite al otro, pero no lo mate, si es que llegó el caso, ¿sí? Esa ley no aplica a los judíos, dice Reyes 9.4. Matar un enemigo para salvar su propia vida no está incluida, ¿cierto? Muy bien. Podemos ver cómo la Torá nos cuenta de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que tuvieron que pelear en ciertas ocasiones, o también cómo el pueblo de Israel tuvo que pelear para poder sobrevivir, para tomar la tierra de Israel. Ahora, por lo que vemos que hay momentos en la vida en que debemos confiar en Hashem y dejar que Él nos proteja, ¿cierto? Así como lo hizo Abraham cuando Sara fue secuestrada por el faraón, él no quiso derramar sangre innecesaria y decidió confiar en Hashem. También vemos como Jacob, cuando va al encuentro con Esaú, aunque se preparó para la guerra, iba siempre confiado en que Hashem lo ayudaría a que esto no se realizara, y no se realizó. Sí, recuerde que Jacob no peleó contra su hermano Saúl. Muy bien, vamos para el cuarto mandamiento de las 7 leyes.
no a las relaciones sexuales prohibidas. Sí, eso se llama inmoralidad sexual. En todas las áreas, todas son todas, ¿sí? El Misné, la Torah nos enumera las siguientes 6 relaciones ilícitas prohibidas para un gentil, entre otras. Todas estas prohibiciones son derivadas del verso de Bereshit de Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a padre y a madre y a su madre para unirse a su esposa y llegar a ser una sola carne con ella, que indica que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Primero, que está prohibida su madre para tener relaciones sexuales con ella, ya sea que el matrimonio fue por voluntad propia o fue producto de una violación o secuestro. Eso lo encuentra en las Leyes de los Reyes 9:6. Segundo, está prohibida la esposa de su padre. Esta prohibición se mantiene incluso después de la muerte de su padre o cualquier mujer con la que su padre tuvo relaciones sexuales. Leyes de los Reyes 9:6-8. También, tercero, está prohibida la mujer casada. Esta prohibición se aplica cuando un hombre tiene una relación con una mujer casada, incluso si está con el consentimiento del esposo de la adúltera, y esa relación sexual se realiza de una forma normal, ¿sí? O sea, vaginal. Sin embargo, si ella está solo comprometida en matrimonio, o sea, se casó, pero no ha tenido relaciones con su esposo, ellos no son culpables de adulterio. Como dice en Bereshit 29:23, o sea, Génesis 29:23. Cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob, y éste se unió a ella, y ella ha sido poseída por su marido. Similarmente, si el hombre tiene una relación con una mujer judía soltera que está comprometida a matrimonio, es culpable de adulterio y está bajo las leyes judías que condenan y legislan al respecto, ¿sí? Esto está en Leyes de los Reyes 9:7. Está prohibida su hermana materna. Esta prohibición incluye solo la hermana por parte de madre, en la cual el caso de la hermana paterna queda claramente explícita de su no prohibición. Esto es concerniente pues a lo que el Eterno habla acerca de la inmoralidad sexual. Quinto, está prohibido a una persona del mismo sexo. Este acto está prohibido tanto para judíos como gentiles. En el caso de la homosexualidad solo se condena el acto en sí, no la orientación. No hay referencia en la bendita Torah que nos indique que la sola orientación homosexual sea condenada desde el cielo. Por otro lado, hay opiniones que dicen que el concepto de homosexualidad es permanente en la orientación. Sin embargo, no está científicamente validada. Sexto, está prohibido un animal. Esta desviación sexual llamada zoofilia está prohibida en el caso de la relación con animales. El animal no debe ser muerto, a diferencia si el pecado se cometió un judío. Esto está en las Leyes de los Reyes y sus batallas 9:5. Mientras que otras formas de desviación, tal como las relaciones maritales con una hija o hermana por parte del padre, son relaciones prohibidas solo para los judíos por la Torah oral, ya que podrían ser muy perjudicial para los noágidas involucrados, como para la sociedad. Se recomienda abstenerse de todos estos tipos de relaciones, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la inmoralidad, sea visual, sea física, sea oral, todas estas cosas que lo practican las personas, y todo esto está mal delante del Creador. La masturbación, toda la pornografía, todo eso. En conclusión, siempre debemos usar también nuestro criterio en estos temas. Hay veces que la ley no nos prohíbe ciertas conductas, pero de igual forma nuestra conciencia nos indica que no está bien tal o aquella cosa, por las consecuencias que esto puede traer. Siempre debemos pensar en el bien común de nuestra familia y sociedad, ¿sí? Muy bien. Ese es el cuarto principio, cuarto mandamiento o precepto que estábamos aprendiendo, que era acerca de la inmoralidad sexual. Mire que estamos tocando todos estos temas así, rapidito. Quinto, no robar. Esta prohibición de no robar se refiere principalmente al secuestro de personas, además de incluir todo tipo de robo a otro gentil o judío.
No es relevante si se usó fuerza para perpetrar el robo o no. Tampoco importa la cantidad que se robó. El Misné, el Torá, incluso hace referencia a la cantidad de una piruta, la cual era la moneda del mínimo valor de la época. Eso lo encuentra en Leyes de los Reyes 9:9. Esta prohibición también se transgrede al mentir, al no cumplir una promesa, al copiar en un examen, dado que se roba el intelecto de la persona y muchos etcétera. Eso es robar. En particular, el robo de dinero, sustento, pertenencias, incluye la transgresión de asesinar, porque cuando una persona trabaja para ganar su sustento, en ello pone parte de su vida, por lo que quien roba también le está quitando la vida. ¿Sí ven? Le está quitando el sustento. Sexto, ese era el quinto. Sexto, no consumir carne tomada de un animal vivo. Esta se refiere a no comer carne cruda o cocida que fue removida de un animal antes de que dejara de tener convulsiones, después de darle muerte, ya sea de un animal mamífero domesticado o no domesticado. También no importa si es de animal kosher o no kosher. Están Leyes de los Reyes 9:10. Esta prohibición incluye huesos con nervios y tendones. La prohibición para los noágidas no se aplica a la carne de aves y ciertamente tampoco a peces, solo se aplica a mamíferos. Leyes de los Reyes 9:11. Ahora, no hay prohibición de la Torá contra el consumo de sangre que fue removido de un animal muerto para un no judío. Esta es una prohibición rabínica solo para los judíos, tenga en cuenta. La Torá dice: sin embargo, no comeréis carne con su alma, que su sangre no has de comer. Génesis 9:4. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, su sangre en ella. Leyes de los alimentos prohibidos 5:1. A pesar de la interpretación es demasiado literal, la sangre no está prohibida para el consumo del noágida, ¿sí? Sin embargo, es de piadosos abstenerse de comer o de beber sangre. Eso es de piadosos, ¿cierto? Muy bien. En la práctica, cuando el gentil va a una tienda a comprar carne y no sabe si la carne fue tomada después de que el animal dejó de convulsionar, puede consumir sin problemas, pero si sabe que esta tienda obtiene la carne de un rastro, que si toma la carne mientras el animal aún vive o se está moviendo, queda completamente prohibido. Esa es la sexta ley, la sexta prohibición o sexto precepto. El séptimo dice establecimiento de cortes de justicia, ¿sí? El gentil, o sea, tú y yo, el extranjero, pues porque no somos de allá, de Israel, está obligado a establecer justicia a través de tribunales y amonestar a la gente en relación a su observancia, o sea, su obediencia sobre las leyes noágidas, Leyes de los Reyes 9:14. El no judío adulto, como tú y yo, que está por sobre la edad de la pubertad, quien bajo su libre voluntad, no bajo presión, que intencionalmente, no accidentalmente, transgrede cualquiera de alguna de las leyes noágidas, es merecedor de un castigo conforme a las Leyes de los Reyes 9:14. Esta es la obligación de establecer un sistema de justicia en cada ciudad y juzgar de acuerdo a las leyes noágidas y hacerlas cumplir como corresponde y advertir al público contra la transgresión de ellas. Un gentil puede ser condenado sobre la base del testimonio de un testigo y el veredicto de un solo juez. No es necesario una advertencia. Los familiares pueden servir como testigos, pero no una mujer, no puede ser ni testigo ni juez. Leyes de los Reyes 9:14 dice. Un pueblo entero también puede ser juzgado, como fue el caso de Shechem, donde violaron a Dina y nadie hizo nada por hacer justicia. Por eso Simón y Leví tomaron la justicia en sus manos. Esto lo encontramos en Leyes de los Reyes 9:14. Además, este mandamiento también exhorta a que dentro de nosotros implantemos cortes y leyes de justicia, de tal manera que cada pensamiento, palabra o acción sea juzgada en todo momento, y al hacer esto, con la ayuda de Dios, nos salvaremos de transgredir las leyes anteriores.
Ahora, una pregunta. ¿Sabe usted en dónde están las referencias de las 7 leyes? Quizás en algún momento se preguntó, o tal vez se pregunta por si se llegase a preguntar, dónde en el Tanaj o en la Biblia dice de las 7 leyes universales fueron dadas a Noé, y en donde también dice que fueron dadas a Adán, y como sabemos también fueron repetidas en el monte Sinaí. Para poder responder eso debemos comenzar por entender las leyes dadas por nuestro Padre Celestial a Adán, a Noé, y debemos conocer realmente los eventos antes de la entrega de la Torá y la repetición de las leyes que fueron dadas por Hashem a Moisés. Entonces, debemos conocer las leyes dadas a Adán, las leyes dadas a Noé y los eventos de la entrega de la Torá y la repetición de las leyes a Moisés. Ahora, ¿usted conoce los mandamientos dados a Adán? ¿Sí los conoce verdaderamente? En la Torá oral, o sea, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, el capítulo 7, se explica que las 7 leyes universales entregadas a Adán se codifican en un verso de Berichí, en Génesis capítulo 2, versículo 16, y a Hashem Dios dio un mandato al hombre: de todo árbol del huerto tienes libertad de comer. En la Torá oral, la cual se ha transmitido desde Moisés Rabenu a Josué, de Josué a los jueces, de los jueces a los profetas y sabios judíos que registraron todo en el Talmud, que eso lo encuentra en la página 56 del Sanedrín. Ahí se explica que estas 7 leyes dadas a Noé están codificadas dentro del verso Bereshit 2.16, Génesis 2.16. Y Dios Hashem ordenó al hombre diciendo: de cualquier árbol del huerto comerás. En hebreo el versículo dice: Vayezab Hashem Elohim Hal Hadan Lemor Mikol Hex Hagan Ahol Tohel. Para decodificar esta, se usa una de las 13 reglas específicas para la interpretación de las leyes de la Torá, la cual consiste en la analogía entre 2 leyes establecidas sobre la base de 2 expresiones hebreas idénticas. Las 7 leyes se codifican en Bereshit, Génesis 2.16, de la siguiente manera, según ha explicado el sabio talmúdico Rabí Yohanan. Mire, siempre debemos entender que la Tanaj, o sea, la Torá, fue escrita en códigos, no en capítulos, no con versículos, no con títulos como tú y yo la conocemos. Entonces ellos, el pueblo de Israel, a quien el Creador Santo les entregó la Torá oral y la Torá escrita. Entonces, ¿qué tienen ellos? Tienen tanto la escritura, o sea, tienen los códigos, como la interpretación de los códigos, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros, los gentiles, o sea, los que nacimos para esta otra parte del mundo, que no somos del pueblo de Israel, porque no nacimos allá, entonces tenemos los códigos, o sea, la ley, la leemos y la interpretamos y la obedecemos a nuestra manera, y así no es. Por eso es necesario ir a ellos para que ellos nos expliquen, nos enseñen cómo, ¿sí? La palabra de la cual le hice referencia ahora, que dice Vayezab en hebreo, significa Él ordenó. Esta palabra alude al requerimiento de cortes de justicia. Pongan un orden, establezcan. Como se ve de una palabra similar en Bereshit, en Génesis 18:19, dice: porque yo le he conocido para que mande. Sí, ahí está, ese mande, está ordene, es Yezabek, ¿sí? A sus hijos y a su linaje después de él, para que guarden mis caminos con rectitud y justicia, para que Hashem conceda a Abraham lo que él ha prometido. La nota del sabio talmúdico Rabí Isaac ofreció una derivación alternativa.
la palabra Elohim, la cual es el atributo de Dios o juicios. Esto es evidente de Shemot 2, 22, 27, el cual utiliza esta palabra simultáneamente para prohibir o maldecir a Dios y a los jueces, como fue explicado por Maimónides Rambán en su libro de los mandamientos. Segundo, nombre divino, el innombrable. De acuerdo a las letras que aparecen en este verso, estoy hablando del original, del hebreo, el cual se traduce como Hashem, el nombre. Hashem traduce el nombre. Apunta a la prohibición de maldecir a Dios, como es evidente, sí, en Levítico 24, 16, cuando dice: y aquel que pronuncie blasfemia el nombre de Hashem será condenado a muerte y será lapidado por toda la congregación, el nativo y el inconverso. O sea, ahí cae tanto el pueblo israel como nosotros si llegamos a maldecir el nombre de él. Cuando blasfeme el nombre de Hashem, él será condenado a muerte. Nota, para la ejecución de la pena de muerte por la lapidación, el responsable, para que no sintiera dolor, era drogado y luego era lanzado de una torre alta para impactar contra las piedras y muriera. ¿Sí? Eso está en el Tratado de Sanedrín. Por eso la pena de muerte que el Eterno establece era muy diferente a lo que dijeron o adujeron con respecto a Jesús, ¿sí? Que para que se cumpliese, que para lo que... Cuando empezamos a estudiar realmente eso, se van a dar cuenta que es totalmente diferente, ¿sí? Principiando porque al madero, y pues hablando del Sanedrín, ellos no podían colgar en el madero a nadie vivo. No es dado por el Creador, o sea, no es permitido pues por el Creador, ¿sí? Los únicos que hicieron y colgaron a miles, ¿sí?, crucificados a miles, fue Roma. Llegaba a un pueblo y él podía coger a todos los hombres y tal cosa, y a todos los colgados de a colgar a todos los hombres los colgaban, ¿sí? Los mataban, así. Eso lo hacía Roma. Pero el Sanedrín no podía hacer eso, porque dentro de lo que el Eterno establece, dentro de la ley, la norma, el mandato, el estatuto de nuestro maravilloso Hashem, no permitía que tal cosa hicieran. Tercero, la palabra Elohim es uno de los nombres santos y divinos, el cual significa Dios, pero la misma palabra es usada de forma no santa, en plural, para referirse en un sentido físico a un concepto de idolatría, como otros Elohines. Como en el verso: no tendrás otros Elohines, en Shemot 23 dice esto, ¿cierto? No tendrás otros Elohim aparte de mí. Entonces el precepto dicho a Adán anteriormente implica que solamente Dios puede ser adorado, pero no un ídolo. De acuerdo a esto, un gentil que no sigue esta instrucción y hace un ídolo es un transgresor, aunque no lo adore. Nota, el sabio talmúdico Rabí Isaac ofreció una definición alternativa. Él sugiere que la palabra mandamiento, Saf, en el verso citado anteriormente, apunta a la prohibición de adorar a falsos dioses. De manera que esto viene a enseñar que solamente Dios es uno y verdadero. Dios es la fuente de todos los mandamientos de verdad y que solamente Dios debe ser servido. No irse a una comunidad religiosa, trabajar allá y le dicen que le está sirviendo a Dios. No es lo que dice la Escritura. Esa no es la forma de servirle al Creador, a Hashem. La conexión a la idolatría es evidente. Dice Oseas, el profeta, capítulo 5:11, dice: oprimido está Efraín, aplastado por sus juicios, porque él voluntariamente siguió la corrupción después de su mandamiento, Saf. Este nombre de Hashem hace énfasis al precepto de no servir a la idolatría. No podemos hacerlo. Y con lo que les decía anteriormente, en algunas comunidades religiosas caen en la idolatría de forma directa, lo hacen, adoran ídolos de forma directa, y otros de una forma indirecta, simulada, encubierta más bien, pero de antemano en el corazón de esa persona, porque el Eterno a todos nos dio conciencia, sabe que ahí hay algo que no cuadra,
Porque si Dios es uno y lo dice y lo ratifica muchas veces, ¿cómo van a decir después que este es hijo de él? Y que también esto, y que también esto, y que es el mismo él. Es puros ganchos que le pusieron al cuento para poder sostener una doctrina falsa, pero en la realidad eso no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver. Entonces, las palabras Aldam, me estoy siguiendo refiriendo al mismo versículo, significa al hombre, apunta a la prohibición de asesinato. Dice en Génesis 9:6, cualquiera que derrame sangre de un hombre, otro hombre le derramará la suya, porque Hashem hizo al hombre a su imagen. Dado que la palabra Adán significa el nombre del primer hombre y también el término genérico para la humanidad, se utiliza aquí sobre los nombres divinos, implica la santidad de la vida humana. Quinto punto. La prohibición de 6 tipos de relaciones sexuales es aludida por la palabra laimor, diciendo, como es mostrado en Jeremías 3:1, diciendo laimor, si un hombre divorcia a su esposa y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿puede él regresar a ella? ¿No quedará esa tierra muy contaminada? Como tú que comiste adulterio con muchos amantes, ¿quieres volver a mí? Dice Hashem, absolutamente no. Y ya para ir concluyendo, la prohibición de robo se deduce del propio verso, de todo árbol del jardín comerás. Mikol Hetz Hagam. Dios dio su permiso para comer de todos los árboles, limitando a aquellos del jardín que tenía ya aparte. Lo que implica que los frutos de otros árboles estaban prohibidos. Esta restricción de la prestación en virtud de los derechos de Dios como propietario implica el concepto de robo si lo llegaban a hacer. Y el hombre lo que hizo fue robar. Tomó algo que no podía. Robó. O sea, no solamente desobedeció, ¿sí?, sino que también robó. El verso concluye Ahol Togel, sí, del original. Tú ciertamente comerás de los árboles del jardín, pero no carne removida de un animal vivo. Esto se deduce ya que la expresión es lo que se llama kafula, lashon, una doble expresión donde un verbo se duplicó en 2 formas. Estas expresiones siempre implican algo más en la forma de usted puede hacer, pero específicamente no lo puede hacer. Esto es lo concerniente a el tema del comienzo, en el cual estamos aprendiendo hoy y hemos terminado la segunda parte del comienzo. Y en esta segunda parte, mire que estuvimos profundizando un poco más acerca de las 7 leyes del Noágida, o sea, de los hijos de Noé, o sea, de los hijos de Dios que estamos a partir de Noé, después del diluvio. Espero estén aprendiendo, espero también que ahora podamos concluir, puedan estar en la tercera parte del inicio de la vida de un hijo de Noé o un Noágida, para que lo tengan en cuenta. Shalom, shalom.